Mi nombre es Juan Carlos Ponce Rodríguez y este es el video que he preparado para la carrera de liderazgo pastoral. Estoy en el segundo semestre y la materia, la cátedra es Introducción a la Biblia. Hemos considerado que esta materia, el propósito era afianzarnos en nuestra confianza de que la Biblia es la palabra de Dios y que no tiene errores, es muy clara y además que es infalible. Yo he vivido con la palabra de Dios desde que era niño. Prácticamente la primera versión que yo leí es esta, la Biblia latinoamericana. Es una versión de la Iglesia Católica Romana. Acá tengo, por ejemplo, miren, esta es la más antigua que he manejado, es de 1602. Aquí hay, miren, está tan gastada, hay palabras como Adam, Enoch, no es lo mismo que el lenguaje de ahora. También he usado lo que es la Biblia, Dios habla hoy, que es también una versión católica. La Biblia de las Américas, aquí está, y esta es la nueva versión internacional. Cuando yo conocí ya de adolescente más acerca de la palabra de Dios, solía andar con mi Biblia debajo del brazo, con mi Biblia latinoamericana, y decía, estos protestantes, ¿cómo es posible que hayan dejado la iglesia verdadera? Yo decía. Un día me enfrenté con alguien que me dijo si yo conocía los 10 mandamientos. Entonces yo dije, claro que sí. Y se lo repetí lo del catecismo romano, ¿no? Entonces me hicieron buscar los 10 mandamientos en esta palabra de Dios y me di cuenta que no eran los mismos en su contenido. Entonces para mí la Biblia era la palabra de Dios. No importa lo que pasara, yo respetaba esta palabra. Así que con el pesar de mi corazón, con mucha angustia, dejé mi iglesia y empecé a conocer más acerca de la palabra de Dios. Bueno, cuando comencé a leer la Biblia, ¿no? Siempre desde el principio creí que era la palabra de Dios. Una única vez que leí Santa Biblia, ¿no? Como en este caso, y no era la Biblia. Cuando tenía más o menos mis 10 años, yo fui a una iglesia católica donde solía ayudarle a limpiar el templo, ¿no? Y encontré ahí encima del púlpito, voy a decir, ¿no? Del señor cura, y decía la Santa Biblia. Entonces yo la abrí con toda reverencia. Cuando me fijé por dentro, no era la Santa Biblia. Habían todos los procedimientos, ¿no? De cómo debe hacerse la misa, los diferentes sacramentos que utilizaban, la unción de los enfermos, de los muertos, el matrimonio, todo había, menos una palabra de Dios. No había ningún libro de la Biblia. Yo, siendo niño, ya tenía idea de cuántos libros había en el Nuevo Testamento. Nada, no había nada de eso. Volví a ver el título, decía Santa Biblia, tenía sus marcadores así de páginas, pero por dentro no había nada de Biblia. Realmente yo utilizo más la Reina Valera, pero para un estudio bíblico puedo usar cualquier versiones porque para mí son la palabra de Dios. Yo no creo que Dios haya inspirado y haya cuidado de su palabra en el pueblo hebreo, ¿no? Y luego el Nuevo Testamento en el griego, sus traducciones, y haya cuidado de que no se distorsione su palabra, y Dios haya dicho, pues no importa, sabrán qué hacer con mi palabra, ¿no? Porque ya al final yo cuidé hasta que se haga el canon bíblico y después sabrán qué hacer. No, no creo en eso, nunca creí en eso, y desde niño he leído la Biblia, ¿no? Lo que sí creo es que cada versión es la palabra de Dios. Con muchas personas he estudiado la Biblia y he visto el cambio que ocurre, comenzando por mi persona, cuando usamos la palabra de Dios. Yo no creo en que la Biblia traducida a cualquier idioma vernacular, sea de dialecto, no sea la palabra de Dios. Porque está escrito que el mensaje debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, en la cátedra nos enseña el licenciado que debemos tener un pensamiento crítico, debemos ser analíticos y deberíamos fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios. En tal razón, y por eso yo es que analicé en cada clase, he sido muy cuidadoso de analizar y bueno, al final me di cuenta que toda versión es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuida su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no ha consultado al ser humano,
no ha hecho, ¿qué te parece mi palabra? Sino Él ha inspirado su palabra, porque Él es el soberano de su palabra. Si Dios nos dio su palabra para que en nosotros pueda haber salvación, para conocer a Jesucristo nuestro Salvador, para conocer el carácter de Dios, para ser santificados por el Espíritu Santo, entonces yo creo que la Biblia, en cualquier versión, es la palabra de Dios. Aunque yo no sé hebreo, griego, arameo, excepto algunas palabras, pero en mi experiencia he visto en el testimonio de los demás que el Espíritu Santo utiliza la Biblia para transformar nuestro corazón.